Empatía. ¿Qué es esto de la empatía? Hay un dicho de un proverbio que dice, mejor un corazón sin palabras que palabras sin corazón. La empatía es la herramienta principal en una comunicación terapéutica y gracias a ella va a aumentar la eficacia. Es una actitud necesaria que se advierte en la cara, en las palabras de los profesionales de enfermería, que comunica al paciente que su situación y sus preocupaciones son importantes. Y de verdad nos tiene que importar mucho, porque si no es así y solo estamos mostrando una cara o fingiendo, el paciente lo va a notar en la mirada y en la comunicación. Por lo tanto, no va a ser una comunicación terapéutica. Con la empatía mostramos al paciente que hemos entendido lo que siente, que somos sensibles en cada momento al contexto emocional de lo que le está comunicando el paciente. Y a partir de ser la llave que abre la puerta de la comunicación terapéutica, la empatía crea un ámbito seguro y ayuda a que el paciente confíe en el profesional. Comunicar al enfermo que aceptamos sus emociones y su situación lo va a animar a compartir su realidad. Cuando el paciente nota que comprendemos lo que piensa, siente, sin juzgarlo, sin decirle lo que debería sentir o pensar, experimenta una sensación muy agradable de aceptación y de alivio. Y al mostrarse empáticos, el paciente se va a sentir y va a saber que estamos acompañando, que estamos con él y no contra él. Todo paciente se va a sentir beneficiado con la empatía, pero cuando más preocupado y enojado o triste esté, más lo va a ayudar. ¿Qué es la empatía? La empatía no es lo mismo que la simpatía. La simpatía es una reacción en la comunicación social que tiene lugar cuando una persona muestra una emoción paralela a un amigo o un familiar. Ejemplo, una persona siente tristeza y le cuenta a su amigo la razón, o posiblemente también muestre tristeza por simpatía. En enfermería, la empatía es una herramienta de la comunicación terapéutica y no es una relación paralela. Esta es la gran diferencia, como venimos viendo en otras unidades, entre la comunicación terapéutica y la social. Entonces la pregunta es, ¿cómo funciona esto de la empatía en los profesionales? ¿Funciona o no funciona? Por supuesto que la empatía tiene importantes beneficios, no solo para el paciente, también para profesionales de enfermería. Vamos a describir cuáles son los beneficios de mostrar en una comunicación y ser empáticos para el paciente. Se siente cómodo, comprendido, nota que puede expresar su emoción y convivir con ella de la mejor manera, les va a ayudar a confiar, se va a sentir mucho menos solo en esta situación que le toca vivir, aumenta su autoestima y lo ayuda a entenderse, se siente más aceptado. Pero ¿cuáles son los beneficios para el personal de enfermería? Refuerza la identidad dentro de la comunicación terapéutica. Lo va a ayudar a comprender mejor al paciente. Va a aumentar la sensación de ser humano. Va a crear mayor satisfacción en la manera que usted trabaja y va a ayudarlo a centrarse en el paciente, reduciendo la posibilidad de tensión en la relación. Numerosos estudios demuestran que la empatía es eficaz en la comunicación terapéutica. Los pacientes no son atendidos por profesionales de enfermería formados en manera empática. A veces tienen menos ansiedad y se comportan de manera hostil que los atienden los profesionales que tienen un poco de manejo del campo de la comunicación terapéutica. También los enfermos que son tratados con empatía experimentan una mejoría
muchas veces en sus dolores crónicos. Los pacientes que han sido tratados con empatía, ellos manifiestan y dicen que es lo que más les ayudó a enfrentar su situación de enfermedad. Lo más sorprendente de una investigación puede ser que la entrevista se alargue un poco más cuando no se muestra a veces empatía, dado que se intervienen muchas veces con el tiempo en discusiones producto del malestar que siente el paciente y el desazón que no se está atendiendo empáticamente. ¿Cómo se puede mostrar empatía? La empatía se nota en la actitud, en la cara, en sus palabras. Para que esto ocurra, nos tiene que importar al paciente que tenemos enfrente. Posiblemente, en una situación social, esta persona, no sé si tendría la misma importancia, pero en esta relación de ayudar es parte de nuestro quehacer profesional. Entonces, ¿cómo yo puedo ser más empático con estos pacientes? Esta es la pregunta que los invito a que pensemos juntos para ver de qué manera yo puedo ayudar a este vínculo de relación. Entonces, ¿usted es empático? En su desarrollo diario, ¿siente esta empatía con el otro? Y no nos olvidemos de la importancia que tiene para todos nosotros la familia. La familia están con los pacientes y los ayudan a también tratar de ver cómo funcionamos. Entonces, los invito a la reflexión, a pensar en el paciente y su familia, a mostrar empatía. No quiere decir que siempre estemos de acuerdo con lo que dice el paciente, pero sí lo tenemos que respetar. Porque la empatía consiste en mostrar que nos importa su situación y que estamos intentando comprenderlos. Cuando se responde verbalmente al paciente con empatía sobre su situación, se debe reflejar la manera de la que el paciente ha hablado sin minimizar ni exagerar. Esto no significa repetir exactamente lo que acaba de decir. En nuestra historia las palabras las indicamos que entendemos cuándo y cómo le puede molestar la situación al otro, pero tenemos que ver su expresión. Para poder mostrar la empatía también hay que manifestar ganas de entender al paciente. Y esto es parte del trabajo del profesional. A veces puede ser útil intentando imaginarse lo que está viviendo y lo que está sintiendo este paciente. Vamos a ir a algunos ejemplos para ver cómo se ve, cómo se muestra en la cotidianidad. Aunque la empatía es una actitud que sobre todo se percibe, es importante la palabra. La comunicación social, hay personas que opinan, pero esto no es compatible con la comunicación terapéutica, ya que impide a veces que existe empatía. Lo más importante que se muestre con palabra es comunicar al paciente que lo escuchamos, que vemos cómo se siente, y para eso vamos a reflejar cuáles son algunos ejemplos. Por ejemplo, paciente. Es mucho esfuerzo para mí tener que hacer esta dieta y tomar esta medicación. ¿No es empático contestarle desde la enfermería? Sí, pero ya sabe usted qué es lo que tiene que hacer. Lo que el paciente necesita no es que le repitan lo que ya sabe, sino que alguien muestre que entiende la dificultad que está viviendo y después, con empatía, pueda verificar si desea ayudar con esta dificultad que está atravesando, porque es del paciente, no es del profesional de enfermería, y lo que yo le contesto tiene mucha importancia. Ahora, vamos a un ejemplo empático.
La enfermera le puede decir, entiendo que es un gran esfuerzo para usted, no debe ser fácil, ¿cómo cree que yo lo puedo ayudar? Acá la enfermería refleja lo que siente el paciente, que es mucho esfuerzo, porque ya lo dijo, entonces le ofrece ayuda. Vamos a un ejemplo, otro ejemplo, que casi le diría que es muy común verlo. Estoy harta de encontrarme mal. Un ejemplo no empático de una respuesta de una enfermera sería, no debería enfadarse. ¿Qué le dice esta frase al paciente? Que no acepta lo que siente, que tendría que sentirse de otra manera, como una imposición. No hay una forma correcta de vivir y sentirse cuando uno tiene un problema de salud. Cada una de las personas lo hace como es y como puede. Y este ejemplo, el paciente se va a sentir recriminado y le va a impedir compartir el malestar con la enfermera. Le estoy cerrando la puerta. En cambio, si le dijera, siento que tenga ganas de vivir usted esta situación, es normal sentirse enojada. En este caso, la enfermera se solidariza y le dice que vive con él esta situación y le comunica que acepta su manera de vivirla. Vamos a otro ejemplo. No mejora mi salud y no sé a dónde va a terminar esto. Una forma no empática de la enfermería sería, venga, anímese, otro día, no lo verá tan negro. En esta frase, ¿qué le está diciendo el enfermero? Está minimizando lo que siente el paciente y por supuesto le está dando una opinión. Lo que esta comunicación o este comunicado no debería verse, sino que la enfermera tendría que cambiar su reacción emocional. Acá encontramos la diferencia entre cómo debemos comportarnos. Ahora, una forma empática sería, sí, veo que usted tiene miedo, cuénteme. Acá la enfermera le comunica al paciente que entiende su inquietud y que lo escucha, que lo invita a hablar de cómo se manifiesta y siente este paciente. Otro ejemplo, estoy nerviosa por la prueba que me van a hacer mañana. A veces la respuesta no empática es, no es para tanto, no se preocupe, es una prueba de rutina. ¿Qué mensaje le damos? Minimizamos lo que siente el paciente. ¿Y qué le decimos? Que está exagerando. La prueba es rutinaria para los profesionales, pero no para el paciente. En cambio, una respuesta empática sería decirle, sí, veo que usted está preocupado, ¿cómo lo puedo ayudar? La enfermera, ¿qué le dice? ¿Qué le transmite? Lo estoy escuchando, entiendo su sentimiento y le muestra que es importante para ella escuchar sus preguntas y ofrecer sus ayudas. Y otro ejemplo, estoy un poco peor que ayer. Una forma empática, vamos a la no empática para minimizar lo negativo y después vamos a lo positivo. La enfermera le contesta, bueno, hay días peores y días mejores. En este ejemplo, ¿qué le dice la enfermera? Trivializa, le da su opinión. Es una generalización y no ve la realidad que piensa este paciente y siente. El enfermo no va a sentir que lo están escuchando. En cambio, si le digo, lo siento, ¿qué cree que necesita? O sea, yo le estoy ofreciendo mi ayuda para ver qué es lo que pasa que hoy no se siente mejor. Entonces la enfermera muestra la importancia y da cuenta de que está para servirle. Vayamos a un ejercicio de reflexión. Siempre digo que tenemos que ver cuáles son estas dificultades, ¿no? Pero si los puede escribir tranquila,
es diferente a pensar que sentarme y escribirlo en un papel. Pero los pacientes con los que trabajamos hay que contestar algunas preguntas. ¿Con cuáles le costará más mostrar empatía? ¿Por qué? Si hay algún comportamiento, apariencia física, estilo de vida o cultura que le cueste más mostrar empatía. Y una vez que haya identificado cuáles son estas situaciones difíciles, trate de ver cuáles son los pensamientos o cuáles son los comportamientos también que les cuesta. Entonces vamos a ver cuáles son estas dificultades que a veces tenemos. Puede pasar que ante cierto comportamiento del paciente, el enfermero le cueste mostrarse empático. Y esto suele ocurrir cuando pensamos en una situación de una comunicación social en vez de terapéutica. Por ejemplo, un paciente que entra a la consulta con cara de enojado y dice: ustedes no me solucionan nada. Y a veces la enfermera piensa: otra vez, yo ya estoy trabajando todo el día y me echa la culpa a mí. No tenemos que entrar en esta actitud de víctima. Estos pensamientos juzgan e impiden que los profesionales muestren empatía. Ahora, si interpretamos el comportamiento del paciente desde nuestro rol terapéutico, la empatía va a surgir mucho más fácil. La enfermera puede pensar: bueno, esto no es agradable, pero estoy trabajando, el paciente está muy incómodo por algo, veo que está enojado, entonces yo me puedo acercar y decirle: cuénteme qué le ocurre. Hay enfermeras que opinan que si el paciente no es agradable y respetuoso, no deberían mostrarle empatía porque no se lo merece. Y esto es un pensamiento de la comunicación social, no de la terapéutica. Cuando se está trabajando, la herramienta principal es la empatía. Esto en el quehacer diario lo tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos todos los días y a veces nos encontramos con estos tipos de pacientes. Entonces, traten de ver qué le está pasando a estos pacientes. No se sitúen en la víctima. Yo siempre digo que el profesional de enfermería tiene toda la posibilidad de ser protagonista del quehacer diario, pero hay que trabajar, hay que ver cómo adquiero herramientas para tener una comunicación terapéutica, de qué manera yo puedo ayudar al otro. La realidad es que vamos a tener muchos pacientes de este tipo, porque ¿a quién le gusta estar enfermo? ¿A quién le gusta venir a una institución de salud? ¿A quién? Entonces, piensen y revalúen qué es lo que hacemos en la cotidianidad para ver qué es útil y cómo es posible que lo podamos desarrollar. Y esto de reevaluar el pensamiento, ¿no? Ante un paciente con un comportamiento que está de mal humor, que siente que le faltan el respeto, no ayuda a pensar: es un maleducado. Pues si bien en este plan yo no lo voy a poder ayudar, o quizás, no sé, depende del esfuerzo que haga en la comunicación, puedo ver qué le está pasando, pero para mostrar empatía tengo que intentar pensar: está incómodo, se expresa como puede o como aprendió, porque esto depende mucho de su cultura, algo le pasa. Entonces, ante un paciente que muestra esta desconfianza, la enfermera tiene que tener una actitud empática. No puedo pensar: pues si no me muestra su confianza, yo no lo voy a ayudar. Yo no he hecho nada. Para poder mostrar la empatía, hay que intentar pensar de otra manera. ¿Hay algo que será que no se siente incómodo? Puedo intentar averiguar qué le pasa y a lo mejor lo puedo ayudar, pero ahí va a generar, sin ninguna duda, un vínculo de confianza. Ante un paciente
que se muestra pasivo o con falta de interés, que también existe este tipo de paciente. Sería muy difícil que el personal de enfermería piense, si él no se interesa, ¿por qué me voy a esforzar yo? Él tiene que poner su parte. Yo no me voy a esforzar por alguien así cuando tengo tantos otros pacientes. Para poder mostrar la empatía, el profesional tiene que pensar diferente. Porque hay algunas razones que no parecen ser muy interesados y puede ser cuestión de preguntarle. A lo mejor le preocupa otra cosa. Entonces tenemos que indagar. Ante un paciente siempre hay una oportunidad. Ante un paciente que no lleva a cabo las recomendaciones para su salud, la empatía a veces nos hace facilitar esto. No sé si no se responsabiliza de su salud, es una persona irresponsable. Si no hace lo que le decimos, yo no lo voy a poder ayudar. ¿Quién dijo que yo no lo voy a poder ayudar? Acá está nuevamente cómo tenemos que cambiar esta forma. Para mostrar empatía, el personal puede pensar, si no lo hace, voy a averiguar la razón, voy a averiguar qué opina de las recomendaciones que le han hecho, voy a averiguar cuál es su problema. No es fácil hacer lo que se recomienda. A lo mejor, quizás, lo puedo ayudar con algunas otras dificultades. La empatía y el tiempo, y hay una razón, porque el tiempo es importantísimo. En enfermería a veces no se dispone del tiempo que uno quiere para cada paciente, pero para mostrar empatía no se necesita el tiempo, ya que es sobre todo una actitud y una mirada. El paciente que recibe una mirada empática se siente mejor, no solo con el profesional que lo está mirando, sino también durante todo el tiempo de su estadía. La dificultad surge, aparte, cuando mencionamos anteriormente, cuando la enfermera se ocupa de múltiples tareas y a veces se olvida de mostrarse empática por el apuro, por la necesidad. Cada uno puede encontrar una pequeña rutina o ver de qué manera recordar que siempre es conveniente tener presente la empatía y no ser autómata. En atención primaria, antes de que entre el paciente a la consulta, el profesional puede acomodarse a centrarse en el pensamiento y ver y decir, ay, estoy ocupada, estoy trabajando, no importa los pacientes que vienen. En cambio, aquellos que están hospitalizados, no se puede hacer el mismo recordatorio, porque son situaciones diferentes. 2 segundos de mirada empática son mucho más útil para el paciente que la comunicación terapéutica de 5 minutos de conversación en lo que el enfermo note indiferencia. Antes de ver al paciente, tiene que mostrar y tiene que pensar, me importa lo que el paciente vive y para esto voy a trabajar. El distanciamiento, demasiado lejos o demasiado cerca. También puede ocurrir que con ciertos pacientes en particular nos preocupemos mucho y que pensemos buena parte de nuestro tiempo libre porque nos inquieta. Y a veces se genera la idea de que un profesional que se preocupa mucho por los pacientes es un muy buen profesional. Y esto es una idea errónea, ya que el paciente nota la intensa preocupación y a veces se agobia, de la misma manera que puede ocurrir cuando un familiar inevitablemente se preocupa por él. El enfermo ya tiene suficiente reto en su propia situación y no lo ayuda notar el malestar emocional del personal de enfermería. Estar preocupado por los pacientes desgasta al personal de enfermería. Para evitar esto hay profesionales que creen que no hay que implicarse. Sin embargo, hay que hacerlo, pero para hacerlo de una manera eficaz. Si conviene implicarse o interesarse por los pacientes, pero sin ser una carga, hay que evitar hacer de papá o mamá.
o acercarse, aunque a veces pueden ayudar y apoyarse, pero no se los puede rescatar del sufrimiento. Y estos temas sobre el cual reflexionamos es que el profesional de enfermería a veces pasa mucho tiempo pensando en algún paciente y sufriendo para no pensar en su propia vida. Estar tan intensamente implicado, a veces intentando rescatar a un paciente, es una manera de evitar los propios problemas y carencias. Todos queremos sentirnos útil, pero a veces, exageradamente, es el paciente quien paga por nuestros deseos. Para evitar estar demasiado cerca o demasiado lejos del paciente, es útil que el profesional de enfermería desarrolle una mirada que respete, pero no que rescate. Entonces, entramos en ver qué es la proyección. Proyectar es comunicar algo al paciente sin darse cuenta. Ejemplo, un paciente entra en la consulta de la enfermera y esta ve que tiene cara de mal humor. Sin darse cuenta, la enfermera, en su pensamiento, le etiqueta de pesado. ¿Qué hace? Se pone a la defensiva. Entonces los invito a la reflexión. Piense en el tipo de paciente que le hacen sentir incómodo y haga una lista de estos comportamientos. ¿Para qué? Para poder identificar. Cada vez que conozca un paciente nuevo, piense si algo de este paciente está en su lista y si es así, recuerde que tiene que hacer un esfuerzo mayor para mostrarse empático y trabajar de una manera más consciente y eficaz que no dañe la relación terapéutica. Y para esto los invito a hacer un ejercicio para evitar proyecciones. Piense en cómo uno se comporta y así voy a ver en base a mi comportamiento cómo voy a decidir, porque tengo la libertad como profesional de poder decidir cómo hacerlo la próxima vez. El ejercicio práctico, ¿no? Si se siente incómodo, si está enfadado con un paciente, piense que es por tema de esa lista, lo cual está molesto. Note cuál es la tensión en el cuerpo y note que su cuerpo está reaccionando. Entonces puede decirse a sí mismo, stop, no puedo complicar más esta situación. Ponga su reacción, su proyección a un lado. Lo que siente no es malo, pero no está siendo en el sitio adecuado. Y vuelva a pensar cómo tiene que ver este paciente. Tenga en cuenta que si su comportamiento le parece desagradable, es lo que está pasando mal. No es algo personal contra usted. Usted está ahí para ayudar. Piense que le importa su malestar y mírelo con empatía, con buenos ojos y recuerde que su apariencia u otras cuestiones hace que el sujeto reaccione, pero son cuestiones suyas, no del paciente. El ser humano es producto de una cultura, de una familia, de una vida y ve al mundo a través de su experiencia y esto no lo podemos evitar. El problema surge cuando la experiencia, la creencia, los valores propios interfieren en esta relación terapéutica. Entonces aquí es donde tenemos que ver cuán importante es observarse y conocerse para poder identificar las posibles situaciones en las cuales se proyectan y se consiguen, a veces, conscientemente, poder evitarlas. Entonces vamos a ver algunos diálogos sin empatía versus con empatía. Paciente hospitalizado. Estoy preocupado por la prueba que me van a hacer mañana. Esto ya lo vimos. Ahora, diálogo con enfermería. Pero si es una rutina, mucha gente se lo hace. Y el paciente le dice, sí, pero
La enfermera contesta, ya verá cómo es, no pasa nada. El paciente dice, es que dicen que te meten en un tubo. La enfermera, intente no pensar en eso. El paciente, sí, pero cuando lo intento no lo logro. Venga, piense en algo positivo. Si usted analiza este diálogo, no hay empatía. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos convertir en un diálogo empático. Si el paciente le dice, estoy preocupado por la prueba que me van a hacer mañana, la enfermera le puede decir, sí, lo noto un poco inquieto, cuénteme. Es que dicen que te meten en un tubo. Y la enfermera le puede preguntar, ¿qué le hace sentir eso? Y el paciente dice, nervios. Sí, entiendo, contesta la enfermera. ¿Qué cree que le ayudaría a sentirse menos nervioso? Quizás puedo darle alguna técnica de relajación, algo que a lo mejor en su experiencia de su vida privada ha utilizado. Entonces, la enfermera va a actuar de otra manera, pero el paciente se va a sentir de otra manera. Vamos a otro ejemplo. La enfermera que recién expusimos no solo no mostró empatía, sino que también minimizó lo que el paciente le decía. Entonces vamos a tratar que en el diálogo con empatía se sienta acompañado y que no se crea esta tensión en el diálogo antipático, pero no desde la simpatía, sino desde la empatía. Estoy harto de estar en el hospital. La enfermera le dice, tranquilícese, no es bueno para su salud, pero alterarse así. Es que yo llevo demasiado tiempo internado. Pero sí, ya se sabe que tiene que estar acá. Y el paciente dice, pero sí, ya lo sé, pero no me quita que estoy harto. Y la enfermera dice, pero sí, acá está usted muy bien, nosotros lo cuidamos. ¿Estaría bien yo o usted? Y la enfermera le dice, mirá qué vista más bonita tenés a través de la ventana, mirá cómo sale el sol. ¿Qué ven ustedes de un diálogo empático acá? Nada. Ahora, si yo lo cambio y si el paciente me dice estoy harto de estar en el hospital, la enfermera puede decirle sí, no debe ser nada agradable. Y él le dice, sí, llevo mucho tiempo. Sí, cuénteme, ¿cómo es para usted estar acá? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Y en el diálogo, sin empatía, la enfermera le dice al paciente que se tranquilice, como si fuese fácil. Y encima le dice que va a alterar su salud. Obviamente, no hay una formación en emociones. Entonces, decirle al paciente que se tranquilice cuando alguien le está diciendo que siente bronca, rabia y que está solo, ¿cómo el paciente va a poder cambiar? Entonces, los profesionales en este diálogo empático tienen que aceptar y entender lo que les dice el paciente y siente. Y esto de estoy harto, hay que entender, porque la estadía, ¿para quién es grata? Vamos a otro ejemplo. Paciente en atención primaria. No sé si quedarme embarazada otra vez. Nos gustaría tener otro hijo, pero en el otro embarazo la pasé muy mal. La enfermera le dice, seguro que le irá bien. El paciente dice, no sé, recuerdo el otro embarazo y me desanimo. Anímese que tener un hijo es una cosa bella. Y el paciente le dice, sí, eso ya lo sé, pero tengo miedo. La enfermera le dice, además, el primero siempre es el peor. Y el paciente dice, pues mi hermana en sus 2 embarazos la pasó de igual de mal. Y la enfermera le dice, hoy en día ha mejorado mucho lo que se puede hacer por las mujeres embarazadas. Entonces, si usted observa en este diálogo, no hay empatía. ¿Dónde está el diálogo empático? Entonces,
Vayamos a un diálogo que sí tenga empatía. El paciente dice, no sé si quedarme embarazada otra vez, nos gustaría tener otro hijo, pero en el último embarazo la pasé mal. Y la enfermera le dice, entiendo que tenga ese sentimiento contradictorio. El paciente dice, sí, no sé qué hacer. Si quiere, me puede contar las ventajas y las desventajas de cada una de las opciones. En este diálogo, que presentamos sin empatía y acá estamos yendo a la empatía, pueden ver que la enfermera le dice lo que la paciente siente, en la primera instancia las falsas expectativas que le da a entender. Es evidente que es lo que piensa y siente el paciente, pero yo no puedo darle falsas esperanzas. En el diálogo con empatía del profesional, ustedes pueden ver que la escucha, que la entiende y trata de ver cuál es la complejidad que hace que vive este paciente. Vamos a otra situación y vamos a volver a ser empático y no empático. Paciente en atención dice estar perdiendo de tomar y está pendiente continuamente de su medicación. 3 veces al día es demasiado trabajo, estoy agotado, estoy cansado. Y la enfermera le dice, sí, pero ya sabe que tiene que hacerlo. Y el paciente dice, sí, pero es vivir todo el día pensando en eso. Y la enfermera dice, bueno, son unas pocas pastillas. Pero hay que acostarse, si salgo la tengo que llevar. Y el médico dice que esto es para toda la vida. La enfermera dice, bueno, antes no había esa medicación y la gente se moría. Fíjense y analicen el diálogo. Vamos al diálogo empático. Estar pendiente de tomar la medicación 3 veces al día me tiene agotado. Y la enfermera dice, es normal sentirse así. Sí, claro, siempre sé que hago esto y que es para largo. Y la enfermera le dice, bueno, cuénteme, ¿cómo es eso de vivir con su enfermedad? Y acá es donde podemos ver la diferencia entre el diálogo sin empatía y la enfermera que dedica el esfuerzo a tratar de escuchar y ver cómo lo puede ayudar. Este diálogo en el cual hemos estado compartiendo es para ver cómo nosotros podemos cambiar la forma de ver las cosas y en base a eso tratar de analizar y ser mucho más terapéutico día a día en nuestro quehacer laboral. Muchísimas gracias.